Antes de comenzar, ¿verdad? Y dar la clase, quiero preguntarles a algunos de ustedes, ¿verdad? Que me digan que ustedes han visto, que no habían visto y que han aprendido, que no sabían. La razón, ¿verdad? De la clase. La honra por lo que hace y otra es la honra de Dios. Una de los hombres, otra de Dios. Amén. La de los Y hombres. que no hay honra si no se hace algo. O sea, que hay que hacer algo para que haya honra. Amén. No se nace con. Ajá. Usted estaba hablando de la diferencia entre la honra del hombre y la honra de Dios. La honra del hombre la podemos perder en cualquier momento, pero la honra de Dios permanece cuando vivimos en él. Amén. Aun cuando estamos bien, podemos pasar la situación que estemos pasando, delante del Señor estamos honrados y delante de los hombres estamos deshonrados, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Pero, si vamos al tema que también estaba antes, el hombre no ve las cosas como Dios las ve. Y nosotros mismos, una de las cosas que uno que tocaba en mi vida es cuanto a un hombre como Job, que estaba perfecto, recto, apartado del mal, ¿verdad? Temeroso de Dios. Y con todo y eso, al igual Jesús, que no se halló engaño en su boca, y con todo y eso fue quebrantado. Para mi pensamiento, pues eso no tenía que suceder, pero vemos que sí, y que Jesucristo aprendió obediencia aún siendo, bueno, mejor que Job. Imagínense, y Job también pasó por lo mismo. ¿Alguien más? Puede ver también que una persona que honra tiene unas características en esta realidad. Nunca me había puesto a pensar en eso, ni sabía en cómo podemos saber si alguien honra ¿verdad? O Dios. Y pude en este estudio, en esto que siempre tienen unas características y cómo usó la vida de Job y dio todas esas características, y aunque Job pudo pasar y soportar todas estas cosas y después fue aún mayor bendecido por tener todas estas características de un hombre. Amén. Sí, porque no hubiera podido soportar ni tan siquiera la primera, ¿verdad? El primer nivel se hubiera caído. Amén. ¿Qué más? Que una es la honra de lo que tú haces, pero otra es la honra de lo que tú haces. Ajá. Va del tiempo, ¿verdad? El tiempo hace de prueba, ¿verdad? La honra de nuestra. Recuérdese que Dios nos va a probar y Dios nos va a honrar si nosotros le honramos. Quiere decir que nuestra fe no puede ser hoy nada más, sino que tiene que ser como constante, permanente, ¿verdad? Amén. ¿Algo más? ¿Sí? Amén. Que no debemos de esperar que Él nos honre para nosotros honrarlo, sino que el que nosotros lo honremos a Él es que hace que Él nos honre a nosotros. Yes. Yes, yes. Una de las cosas que mencionó en un momento dado acerca de Job fue cuando usted dijo que si Job no hubiese perdonado a aquellos que lo deshonraron, él no estaba honrando a Dios. Y que cuando honramos la palabra, honramos a Dios. O sea, Job, en cualquier mente, Job no tenía que pues, tal vez, ¿verdad? Porque él estaba bien. Pero ahí mismo se cumple la palabra cuando dice que si alguien tiene algo en contra tuya, vaya donde esa persona. Entonces ahí Job, cumpliendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, honró a Dios. Y algo que usaste importante es que él estaba bien. Por cuanto estaba bien, tenía que perdonar.
sea, no se le llama bien a una persona cuando perdona, pues porque perdonó. No, se le llama, o sea, él estaba bien, su vida espiritual estaba bien, sus hechos estaban bien, pero por cuanto eso era así, entonces con más derecho tenía que perdonar, porque eso es honrar al Señor. Amén. Pastor, algo también que nunca lo había visto de esa manera era cuando usted hablaba que el primer nivel en nosotros es apartarnos del mal, que sin apartarnos del mal no puede haber en nosotros temor a Dios, y si en nosotros no hay temor a Dios no podemos honrar a Dios. O sea que es son como pasos que tienen que manifestarse en nuestra vida para poder llegar a manifestar la honra. Claro, porque mire, hermano, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, ¿qué es lo que dice? Nosotros somos hechos ¿qué? Nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiere decir que por eso es que viene el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ya lo que era antes ya no es, ¿verdad? Ahora viene una vida nueva, viene una vida consagrada delante de Dios, viene una vida de búsqueda, viene una vida de comprensión, viene una vida de retos, de propósito. Entonces, por eso es que es una vida nueva, ¿verdad? Si queremos, y ese es el detalle, era como mencionaba el domingo, los primeros años de evangelio es una locura. Nosotros lo que vivimos es una locura. Dios lo que pasa es que tiene misericordia de nosotros y, ¿verdad? Y brega con nosotros. Pero es una locura porque decimos muchas cosas y queremos muchas cosas y nos enseñan muchas cosas. Y hay gente que sigue viviendo en esa locura toda la vida, ¿verdad? Pero gracias al Señor por su palabra. ¿Algo más? También. Me interesaba mucho lo que hablaba el domingo, que decía que Dios manifiesta su honra a través de nosotros. Que muchas veces cuando el punto es quebrantado, Dios está manifestando su honra a través de él, porque es necesario el quebrantamiento en el mundo para que sepamos siempre que Dios va por encima de nosotros, ¿verdad? Hay otras consecuencias, hay quebrantamiento en otras personas que es a causa de los errores que hemos cometido, ¿verdad? Pero hay muchas veces, como dicen, ¿por qué? Vamos a hacer una pregunta, ¿por qué nos está pasando esto cuando más estamos buscando, cuando más nos estamos, pero es que ahí está manifestando de su honra en nosotros, la soberanía de Dios. No, y va junto con lo que la hermana Kenia estaba diciendo, de que cuando usted decía que el Señor no nos prueba a nosotros para que nosotros sepamos quiénes somos realmente, más bien para que la gente vea quién es Él en nosotros. Amén. Es importante, la naturaleza misma manifiesta lo que es Dios, ¿verdad? Y la misma naturaleza, dentro de una manera u otra, se conoce. Cuando viene un huracán, cuando viene lo que sea, viene el pájaro y empieza a moverse, empieza a volar. Así mismito es el ser humano en Dios, ¿verdad? Se mueve de acuerdo a lo que va viendo y a lo que se va moviendo de parte del Señor en cuanto a la misma honra de Dios. Pastor, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cuando hablaba usted del quebrantamiento de Job, cuando conocemos al Dios milagroso, al Dios que sana, pero conocer al Dios soberano es diferente. Y como cuando el justo en el proceso de quebrantamiento es donde empieza a ver la soberanía, conocer la soberanía de Dios por todas esas cosas que habló de la historia de Job, ¿verdad? Que era un hombre justo, recto, ¿verdad? Apartado del mal, pero en el quebrantamiento que él hizo con todas esas características fue que él pudo conocer la soberanía de Dios. Claro. Y la recompensa después de todo eso fue que Dios le multiplicó aún más de lo que
Hubo una persona que en un momento dado me preguntó, hace unos años atrás, pastor, ¿por qué yo he visto muchas personas en el Evangelio que llegan hasta cierto nivel y después de ese nivel no pasan, no pueden pasar? ¿Qué pasa, hermano? Una de las cosas que yo le decía era que muchas veces por falta de humillar, por falta de realmente conocer a quién es el Dios. Y ese es el detalle. A Dios usted no lo conoce con un cántico. A Dios usted no lo conoce solamente con ayuno. A Dios usted no lo conoce solamente leyendo la palabra. A usted, nosotros conocemos a Dios cuando Él manifiesta sus hechos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Los hechos del Señor son poderosos, son grandes. Job sabía que si al polvo llegaba, del polvo el Señor tenía el poder ¿para qué? Para levantarlo, porque él conocía la historia desde el Edén. Él conocía la historia desde antes. Él sabía que el Señor había hecho al ser humano ¿de dónde? Del polvo. No lo había hecho del aire, no lo había hecho del agua, lo hizo del polvo. Amén. Entonces él mismo sabía que si según había levantado, ¿verdad?, a Adán y había hecho a Eva, pues ¿por qué no podía hacerlo con él? En una ocasión yo mencionaba, ¿verdad?, hace muchos años atrás, o hace unos años atrás, mencionaba algo, y era que, por ejemplo, si el Señor me decía a mí, tienes que estar en ayuno un año, yo tenía que estar en ayuno un año. ¿Cómo lo iba a hacer? Yo no lo sé, jamás, porque nadie ha estado ni más de 40 días, es lo más que, ¿verdad? Pero cualquiera podría decir que eso no puede ser de Dios. No puede ser de Dios, porque ¿cómo usted se va a mantener? Nadie se puede mantener, y ahí empieza la ciencia y todas esas cosas. Pero hermano, la pregunta aquí está: ¿quién es el que sostiene todas las cosas? ¿Quién es? Entonces, si Dios ha dicho, lo que pasa es que nosotros tenemos que saber que Dios dijo. Porque dentro de la soberanía de Dios hay asuntos que nosotros no vamos a comprender, pero son de Él. ¿Quién podía entender, quién podía comprender que Job pasara por lo que pasara? Nadie. ¿Quién podía entender que Cristo tuviera que morir en la cruz del Calvario? Los discípulos no lo entendieron. Resucitó, y después que le dijeron a los discípulos, las mujeres que fueron y vieron el sepulcro y se manifestó el ángel y todas esas cosas, y le dijeron, ellos no creyeron. Entonces apareció Jesucristo, y aún Tomás, luego de haberse aparecido, los discípulos entonces le hablaron, porque Tomás no estaba, y Tomás dijo, si no veo, no creo. Él se va dando cuenta lo que es la lucha entre la mente carnal y la mente ¿qué? Espiritual. Si usted quiere sentirse bien siempre con Dios, para entonces servirle, para entonces después hacer y trabajar en la obra del Señor, le tengo malas noticias: usted no está preparado para trabajar en la obra del Señor. Usted tiene que trabajar con la mente carnal y tiene que trabajar con la mente espiritual. El Señor no le quita a usted la mente carnal, porque si le quita la mente carnal, la luz no se va a apagar, y si no se apaga la luz, no la apagan. Sí, pero no la apaga la ciudad porque no la pagamos, ¿verdad? Eso, Salvador sabe mucho de eso. O sea, no pagamos el agua, pues estamos tan espirituales que no necesitamos pagar agua, ¿verdad? Pues entonces no pagamos el agua, y ¿qué pasa? Nos cortan el agua. O sea, no pagamos la renta, nos sacan de aquí, ¿verdad? Ahora, si el Señor nos dice, no van a pagar renta,
yo no la pago. No la paga la iglesia. Si nos votan, para algún lado el Señor, a algún lado el Señor nos va a llevar. ¿Entienden? Pero quiero traerle estos ejemplos que son básicamente sencillos, pero son complicados a la hora de la verdad. Porque entonces nuestra mente carnal es la primera que sale al frente. No es la última. Ella es la primera que se manifiesta. Pero ¿sabe por qué es la primera que se manifiesta? Porque nosotros somos los que manifestamos, la dejamos mover al frente. Recordemos una cosa. Nosotros estamos llamados a tener dominio propio. El dominio propio no es otra cosa que dominar mente, cuerpo, alma, espíritu, conciencia. Somos nosotros. O sea, arrancó la mente carnal, la mente espiritual rápido se activa. Ahora, ¿a quién usted le hace caso? Si usted se va dando cuenta en todos estos estudios que es lo que Dios está haciendo, en las predicaciones que es lo que Dios está haciendo, alimentando la mente espiritual, ¿verdad? Para que la mente carnal cada día esté más sometida ¿a qué? A la mente espiritual. Que cuando usted salga y usted se enfrente a ese mundo despiadado que siempre hablamos, usted sepa qué es lo que usted va a hacer en el momento. A todos nos va a dar ganas tal vez de hacer algo, pero la mente espiritual que nos dice, tranquilízate. ¿Sabes qué? No tomes eso no es tuyo. ¿Sabes qué? No te muevas así, eso no puedes hacerlo. O sea, para eso es que nosotros estamos recibiendo esto. Si usted sabe que alguien puede hacerlo, vamos a decir todo, usted está aquí dentro, la construcción la está haciendo una sola persona, ¿verdad? Desde una cosa hasta otra, hasta otra, hasta otra, hasta otra, hasta otra, toda es de esa persona. Si algo le pasa a usted cuando usted está aquí adentro, ¿a dónde usted va a ir? Esa persona. Job sabía que Dios lo había creado todo. Y Job sabía que aún Satanás, cuando le había fallado a Dios, estaba sometido a Dios. Y que la naturaleza está sometida a Dios. Y que todo ser humano está sometido ¿a quién? A Dios. ¿Usted va entendiendo? O sea, si yo voy bien en la calle y alguien me atropella, fue porque Dios lo permitió. Aunque usted no lo crea, aunque se le haga difícil de entenderlo, Dios lo permitió. ¿Que vaya a salir de ahí? Yo no sé. Puede ser que salga de ahí que me tengan que enterrar, como que me pueda ir a un hospital, como puede ser que pues esa persona termine convirtiéndose a Jesucristo porque yo empiezo a hablarle del Señor. O sea, puede ser que salga de ahí un coraje que yo no sabía que estaba, una frustración que estaba dentro de mí, y de ahí sabrá Dios lo que pasa. O sea, ¿qué le quiero decir? Que Job y nosotros, con esta enseñanza, debemos de entender que todo proviene de Él. O sea, el diablo es malo, sí, eso se sabe ya, y el diablo va a tratar de golpearle a usted, va a tratar de hacer su parte, ¿verdad? Pero usted tiene que hacer la de usted, independientemente, sea el diablo, sea el vecino, sea el gobernador, sea el que sea, usted va a hacer ¿qué? Lo correcto. ¿Me va entendiendo? Así nosotros no tenemos excusa de decir, no, yo no hago lo correcto porque aquel no lo hace y aquel tampoco. Y mira, tú ves, este país está como está porque mira, nadie hace el bien. No, ni tú tampoco. O sea, el que se queja realmente ya se quejó porque no quiere hacer el bien. ¿Ven? Entonces, dentro de la soberanía de Dios hay que entender que nosotros nosotros nos tenemos que levantar como una iglesia que comprende y entiende
y está dispuesta a conocer la soberanía de Dios. ¿Ok? Así cuando se baja el rayo, falta una pared ahí. Gracias, Señor. Tú nos vas a dar tres mejores. O sea, no debemos, lo que quiero traer con esto es que no debemos de recurrir a nuestra mente carnal para tratar de entender la soberanía de Dios. Por favor, apúntelo ahí. La soberanía de Dios no se puede entender con una mente carnal. La mente carnal no tiene la capacidad para entender la soberanía de Dios. Amén. Amén. Ahora, quiero volver a mencionar esto. Job era perfecto, repítalo conmigo, Perfecto, recto, recto, temeroso de Dios temeroso de Dios y apartado del mal. y apartado del mal. Ok. Ahora vamos a ir al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, lo que acabamos de leer. Aquí yo no le voy a decir que usted es rebelde, no le voy a traer que yo pastoreo una iglesia rebelde tampoco, no le voy a traer un mensaje de juicio ni nada de esas cosas. Yo quería escoger otro profeta, otro hombre de Dios, otra persona llamado por Dios, con llamado y con prueba, amén, de que Dios honra a los que le honran, amén, pero también que Dios nos ha puesto un nombre. Dios nos ha puesto un nombre. Y ese nombre que nos ha puesto a nosotros hay que defenderlo. Y ese nombre que nos ha puesto tiene una forma, manera de honrar al Señor. Hay algo, esta es una enseñanza tremenda. No sé si podamos estar mucho tiempo hoy trabajando con ella, pero vamos a ir un momento a Ezequiel capítulo 2. Fíjese que este llamamiento, cuando yo leí esto al principio, ¿verdad? Hace muchos años, ay, a mí me cayó esto duro. Yo decía, pero ¿cómo es que Dios puede llamar a un hombre y decirle antes de enfrentarse a todo lo que se va a enfrentar, de decirle todo lo que se va a enfrentar? Y wow, impresionante. O sea, yo dije, esto está duro. Bueno, pero Ezequiel capítulo 2, mira lo que dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Le voy a dar un ejemplo que viene tal vez sea chistoso para usted, pero viene de la familia. Algunas veces yo me ponía a trabajar con mi papá y entonces yo buscaba sentarme, ¿verdad?, para hacer las cosas más tranquilas y no cansarme tanto. Y mi papá siempre me decía, se trabaja parado, hazme el favor y párate. Y yo pues siempre tenía ese problema con mi papá. O sea, hasta cierto punto, ¿verdad?, ya después ni tenía que decírmelo, pero me lo tuvo que decir muchas veces cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Cuando yo estaba creciendo, yo me sentaba y volvía, y entonces pues mi papá, un hombre ágil, un hombre que le gustaba, desesperado, ¿verdad?, por hacer las cosas, papi, te amo mucho, por si acaso me estás viendo por ahí, yo sé que no me estás viendo, te está viendo arriba, pero lo amo mucho. Pero mi papá era un hombre así, o sea, me decía, párate, que esto hay que terminarlo hoy. Y bueno, fíjese que el Señor me trae ese flash, porque le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea, en otras palabras,
cuando uno está de pies, cuando uno se pone de pie, es en forma de reverencia. En otras palabras, reverencia con quien tú vas a hablar, ¿verdad? El tema de hoy tiene que ver con perseverancia, pero también cómo es la forma en que tú puedes honrar a Dios. ¿Cómo es la forma, la manera o las maneras en que tú puedes honrar a Dios? Estos son niveles, ¿verdad? Son niveles. Y es bien importante que me ponga por ahí permanencia, perseverancia. Ahora, vamos nuevamente. Dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Fíjese que no le dice profeta. Fíjese que no le dice siervo. Fíjese que cuando nosotros vemos la vida de Job, ¿cómo Dios lo llamó? Mi siervo Job, ¿verdad? Aquí, cuando el Señor va a hablarle a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Fíjense que me llama mucho la atención esto, porque dentro de la soberanía de Dios, Dios escoge cómo llamarnos o cómo llamar nuestra atención. Cuando leemos sobre Job, Dios no empieza el libro hablando en ningún momento de que Dios estaba hablando con Job, ni nada de esas cosas. Todo lo que se hizo en el cielo y se planificó y todas esas cosas, Job ni se dio por enterado. Job fue el recipiente de todo lo que se habló allá arriba y se desató sobre él. Pero en este caso, a Ezequiel, el llamamiento, vamos a hablar del llamamiento, ¿verdad? Una cosa es tu vida, mira esto, una cosa es tu vida, cómo tú operas, cómo tú te mueves, cómo tú hablas, qué es lo que tú haces, como Job, ¿verdad? La vida de Job era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, ¿verdad? Esa era su vida, esa era su vida. Pero no dice en ningún momento que Job era un ministro. No dice que era un profeta. No dice que era un pastor. Vaya usted pensando en esto, porque algunas veces queremos decir, bueno, el pastor es el único que tiene que preocuparse por eso. El estilo de vida de Job era como lo describe la palabra, ¿sí? Sin ser llamado por Dios a ser un profeta, a ser un evangelista, a hacer, ¿verdad?, grandes milagros, a tener don de sanidad, a tener... No dice nada de eso. Pero aquí vemos un hombre que fue llamado por Dios. ¿Ok? ¿Y cómo fue ese llamado? Bueno, dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. O sea, dentro de la soberanía de Dios, hermano, Él te dice cómo te tienes que parar, te dice cómo es que tienes que atenderlo, y cuando Él habla, Él se da a entender y hace que tú lo escuches. Fíjate que dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Pregunta, Dios le dijo o le preguntó al profeta si quería el Espíritu de él.
O sea, el primer paso para el profeta poder proseguir en la honra a Dios, el primero fue pararse, ¿verdad? Atender, reverenciar, ¿verdad?, al Señor. Luego dice, me habló. Cuando alguien le habla, ¿para qué? Para que usted lo escuche, ¿verdad? ¿Sí? Porque usted no habla por hablar. Cuando usted vea que usted está hablando con una persona y no lo atiende, deje de hablar. No siga hablando. Porque esa persona, usted está perdiendo saliva, está perdiendo tiempo, está perdiendo... ¿Ok? Usted tiene que decirle, oye, estoy hablando contigo. Es bien importante eso, hermano. Los que son aquí bien despistados, que siguen por ahí y no se dan ni cuenta de quién está hablando con usted, tiene que atender a esa persona, porque usted le está faltando el respeto. Y, según si se lo falta a un ser humano, se lo va a faltar a Dios. Eso es clarito. ¿Qué pasa? Luego que me habló, dice, entró el Espíritu en mí y me ¿qué? Me afirmó que sobre mis pies. Y entonces cuando fue afirmado sus pies, ¿verdad?, que entró el Espíritu, entonces ¿qué pasó? Pudo escuchar, pudo oír con sus oídos a quién, al que le hablaba. Quiere decir que nosotros como llamados no vamos a dejar ya nuestra vida privada, nuestra vida pública, nuestra vida, vamos a entrar ahora a los llamamientos que el Señor nos hace. Amén. Fíjese que tenemos que escuchar al Señor, aprender a escuchar al Señor. Tenemos que pedirle aún al Señor que su espíritu, o abrir la voluntad también para que su espíritu entre en nosotros. Porque fíjense que si él se llega a quedar dormido, acostado ahí, ¿hubiera pasado algo? ¿Hubiera entrado el espíritu? Bueno, sabrá si le hubiera una paliza, pero no lo sabemos, ¿no? Pero cuando él obedeció, entonces vino el próximo paso. Entonces empezó a hablar. ¿Y el Espíritu qué hizo? Entró. Y cuando el Espíritu Santo entra, ¿sabe qué hace? Te afirma. ¿Ok? Te afirma tus pies, te afirma tus pasos, te afirma tu vida, tu alma. Estás atento. Puedes escuchar y percibir. Esa es la voz de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está, y escúcheme bien, esto es bien importante, porque estamos viviendo dentro de una iglesia que está esperando una palabra, y por cuanto está esperando una palabra, cualquiera viene y le da la palabra, y se la creyeron. Porque tiene que ver algo con su vida. Pero cuando es la palabra de Dios, cuando es Dios el que habla, ahí no hay duda. Pero no hay duda si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Si no tienes el Espíritu Santo de ti, hasta el diablo se va contigo abrazadito y tú ni te das cuenta. Tú te crees que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Es bien importante eso, iglesia. Ahora, vamos a seguir. Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Escuche bien. Yo te ¿qué? Te envío. O sea, pareciera ser que el Señor no le pidiera permiso en ningún momento dado al profeta. ¿Cuántos de ustedes tal vez no han pasado de un nivel a otro porque ustedes están esperando que Dios le pida permiso? Dios no te va a pedir permiso. Cuando su Espíritu Santo está dentro de ti, tú tienes que cuidarte de no contristarlo. Cuando el Espíritu Santo de Dios se contrita,
entonces el problema está que ya tú no vas a escuchar la voz de Dios. Tú vas a escuchar al Espíritu Santo que te va a decir, ¿sabes qué? Humíllate, humíllate, humíllate ante el Señor, humíllate ante el Padre, humíllate. A ese es que vas a escuchar. Por eso es que yo no puedo comprender muchas veces cómo hay personas que están dándole palabras proféticas de abundancia y de bendición y de qué sé yo, ni qué, un montón de cosas a personas que son unos desobedientes. Si lo primero que tienen que predicarle es que se arrepientan. Nadie va a recibir la abundancia, hermano, y nadie va a recibir, y vuelvo a repetirlo, en desobediencia. No puedes recibirlo porque mire, recordemos algo. Si el Señor me permite tener este teléfono, el Señor me da este teléfono, vamos a decir, el Señor mismo me lo dio. ¿Saben que yo tengo que administrar bien este teléfono? Yo no puedo estar tirando este teléfono, yo no puedo dejar este teléfono en las manos de todo el mundo, yo no puedo dejar este teléfono en la capota del carro y decir, no se preocupe que el Señor me lo dio y no se va a caer, no le va a pasar nada, yo lo puedo tirar dentro del inodoro y de ahí sacarlo y decir, no le va a pasar nada, porque, no hermano, hello, yo tengo que saber lo que hago con mi teléfono, ¿sí? Estoy hablando si el Señor me lo dio, si yo lo compré y el Señor lo permitió, otra cosa, ¿ok? Pero lo que quiero traerle con esto es que lo que Dios nos da hay que saberlo administrar. ¿Por qué muchas veces empezamos ministrando muy bien lo de Dios y por qué nos quitamos a mitad de camino? Por la mente carnal. Si el profeta no hubiera hecho caso, no hubiera pasado nada. O el Señor hubiera tenido que volverle a hablar y volverle a hablar. El problema algunas veces está que hay un pueblo que está esperando que Dios le hable y le confirme y le requete confirme y le vuelva a confirmar y le vuelva a requete confirmar. ¿Y sabes qué? Eso es desconfianza a lo máximo. Cuando es Dios y usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted va a escuchar, esa es la voz de Dios. Si el Señor te dijo quítate, tú te lo quitas. Si el Señor te dijo ponte, tú te lo pones. Tan sencillo como eso. Esto no es complicado, hermano. Dios es sencillo. Ahora dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. La palabra rebelde, yo la quiero cambiar por deshonra. Ellos deshonraron ¿a quién? A Dios, por no hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Fíjese que le está diciendo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, a gente que no me honra, que se rebelaron, o sea, que me deshonraron a mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, hasta ese mismo día lo que veía Dios era a un pueblo que lo había deshonrado. Que los abuelos, los hijos, los padres, todos lo habían deshonrado. ¿Por qué hemos estado hablando sobre las generaciones pasadas en ocasiones nosotros? ¿Por qué traemos ejemplos de los padres, de los abuelos? Le decimos, usted verifique a ver de dónde usted vino, quién, verdad, lo parió, quién fue que lo crió, quién fue que tuvo que ver con su vida, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted tiene que ver también la genealogía o la descendencia o el mover que usted tuvo
para ver si usted está honrando a Dios o está deshonrando a Dios. Mire, cuando la mente carnal se activa, a usted no le importa, a mí no me importa si yo deshonro a Dios o si yo honro a Dios. La mente carnal es mente carnal. Esa va hacia los placeres de este mundo, eso va hacia lo que le gusta, eso va a lo que se siente bien, eso va a lo que... A eso es lo que va, eso es lo único que piensa. Es por eso que los que hemos ido cruzando muchas veces el camino de la vida, nos hemos dado cuenta de que yo tengo que pensar, aún trabajando, yo tengo que pensar en el Señor. Aún yo tengo que trabajar, ¿verdad? Meditando en que si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con una buena voluntad en el trabajo o lo estoy haciendo con una mala voluntad en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso puede que deshonrar a Dios. Ahora, el Señor estaba llamando a este hombre para hacer un trabajo y el encargo que le dio fue gente rebelde, gente que se rebeló. ¿Alguno de ustedes me pudiera decir cómo usted se sentiría con un llamado así? O sea, ¿cuántas personas están pidiendo, Señor, yo quiero ser un evangelista? Señor, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un maestro, yo quiero ser, Señor... Pero usted sabe a dónde Dios lo vaya a mandar. Usted sabe a qué pueblo, usted sabe a qué nación. Usted sabía que hay hombres que están limitados por cuanto no han conocido o no se han movido o no han entendido al Dios soberano. El Dios soberano hoy me tiene aquí, mañana yo no sé. Siempre se lo digo. Porque esta iglesia se le ha enseñado que esta no depende del pastor. Hay iglesias que dependen del pastor, ¿sabe? Porque el pastor se ha encargado de decirle, el día que yo no esté, esto se cae. Es la forma y manera que les habla, ni se dan cuenta, y todo el mundo idolatra al pastor. Y por eso es que depende del pastor, porque es un ídolo. Pero el día que el pastor se desaparezca, la iglesia se desaparece. ¿Debe ser así? No, jamás. Debe ser cuando más fuerza, cuando más ahínco, cuando más... Pastor, pero ¿y quién nos va a enseñar? No se preocupe, van a levantarse 5, 6, 7, 8, 10. Y usted va a ser uno. Sí, el que pregunta a ese mismo es el primero que yo le digo, ahí está, usted va a ser. Sí, porque tenemos, o sea, para eso estamos recibiendo, para eso estamos percibiendo, para eso estamos moviéndonos de acuerdo a que a la honra que Dios ha puesto en ¿dónde? En nosotros. Amén. Recordemos siempre cuando hablamos de la honra que Dios pone en nosotros, no estamos hablando de la honra de Dios. ¿Ok? Téngalo claro. Dios tiene su honra y nadie la toca. Dios tiene su gloria y nadie la toca. Amén. Pero Dios honra a los que le honran. Dios honra a los hombres. Amén. Con una honra de hombre, de siervo, de llamado, como Él determine. Amén. Ahora, yo quiero tocar muchos puntos, pero quiero ir, ¿verdad?, poco a poco. Pero uno de los puntos que quiero tocar aquí importante es que Dios le está llamando a este hombre, pero este hombre tiene su vida privada. Este hombre tiene que trabajar con unos sentimientos también y unas responsabilidades dentro de la sociedad en que vivía. ¿Por qué traigo este punto? Porque dentro de la soberanía de Dios, usted no va a estar
porque usted tiene un llamado y todos son rebeldes, y tú eres rebelde, y donde quiera que te metas, tú eres rebelde, y el que te cobre el agua, tú eres rebelde, y el que te cobre la luz, tú eres rebelde, y tú eres rebelde, y estoy en un sitio rebelde, y todo es rebelde. Sí, he visto personas así. He visto personas que todo el tiempo no, porque Dios me llamó a pueblo rebelde, y todo lo que ve es rebeldía, y rebeldía, y rebeldía, y rebeldía. O sea, hello, el que te está cobrando la luz, date tranquilo porque si no te lo va a cobrar doble. Sí, o sea, tenemos que tener cuidado de que el llamamiento lo llevemos a tal extremo que hablemos cuando no tenemos que hablar, que juzguemos aún cosas que nosotros no tenemos que juzgar, que nosotros nos pongamos entonces en la posición de Dios. ¿Sabes qué? Mira, Dios me mandó porque tú no le obedeces a Él, pero me vas a tener que obedecer a mí. No. Si Dios no necesita ninguna ayuda de nadie, tú me vas entendiendo. O sea, Dios había enviado a este hombre, ¿verdad? Para que manifestara ¿qué? El mensaje de siempre. Tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse. Dios quiere bendecirlos. Dios quiere restaurarlos. Dios quiere. O sea, era continuamente, pero este hombre, lo que te quiero traer es que también tenía su vida personal, tenía su vida privada. O sea, donde Dios te lleve, ten cuidado. No te pongas en un estandarte que después tú mismo te tengas que bajar de ahí. Quédate en el estandarte que Dios te ha puesto. Amén. Y mantente ahí. Ten misericordia. Ten paciencia. O sea, si el Señor te dice dile, pues mira, ve y dile. Pero no es que lo vas a coger o lo haces o lo haces. O sea, no, hermano, porque nosotros no somos dioses. Nosotros somos gente que somos llamados a predicar la palabra del Señor, y la gente tiene que reaccionar a esa palabra, ya sea negándola, o sea, no recibiéndola, o sea, recibiéndola y haciendo lo que ella manda que se haga. ¿Sí? Le digo esto porque dentro de la soberanía de Dios, a Dios le plació que el mundo fuera salvo, ¿verdad?, después de Jesucristo por la predicación. Así es que se salva el mundo. Se predica la palabra del Señor y la gente corren al Señor o corren del Señor. Eso es tan sencillo. O corren hacia Dios o corren de Dios. O aceptan el mensaje o rechazan el mensaje. Eso es parte de la soberanía de Dios. O sea, quiero traer esto porque es bien importante que cuando el Señor nos esté dando instrucciones como líderes, nosotros tomemos instrucciones como líderes. Aquí no se va a medir cuánto tú ayunas, cuánto oras, cuántos servicios vienes, cuánto... No. Aquí lo que se va a medir es que tú eres un líder, pues a ti Dios te manda a esto y esto y esto y esto. Y se acabó. Ahí no hay que, a ver, no, pero explícame eso. O sea, hay gente que todo lo quiere que se lo den explicado. Y para entonces a ver si ellos toman la decisión. Porque, mire hermano, hay gente que tiene unas cualidades, unos dones, unos tremendos, pero sabe que se quedan estoqueados ahí. No se pueden mover porque todo hay que explicarse. Hay cosas aquí que nosotros no podemos explicar, porque si te las explicamos, tú te cuiteas, te renuncias el mismo día. ¿Entiendes? O sea, hay personas que dicen, bueno, hasta que Dios no me explique esto bien, yo no voy a hacer nada. Hasta que yo no entienda esto bien, yo no. Estás perdiendo el tiempo. Te estás deshonrando a ti mismo. Yo me deshonro a mí mismo. Ezequiel, el Señor le estaba diciendo, ellos, su padre, su pueblo, está rebelde.
Dice el 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjate que le está diciendo, ellos solamente de mirarlo, ese es malo. Hay gente, ¿verdad?, que usted lo mira y dice, Dios mío, qué cara de malo tiene eso. Sí, gracias a Dios aquí no hay ninguno, de verdad. Pero hay gente que usted lo mira y dice, Dios mío, ¿cómo le entro? ¿Sí? Y empedernido corazón, o sea, en otras palabras, sujeto a lo que ellos quieren hacer y se acabó. No me interesa lo que me digan, no me interesa, y ¿entiende? O sea, rebeldes hasta, imagínense, hasta la conciencia. Ahora dice, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque ellos tenían esas cualidades también, vamos a decirlo, ese carácter, el profeta tenía que ir en nombre de ¿quién? De Jehová el Señor. No podía ir con su carácter. Mire cómo le estoy trabajando esto, hermano, porque él tenía su vida privada, volvemos a lo mismo, ¿sí? Pero él no podía ir con su vida privada, con su verdad, mira. No, la soberanía de Dios estaba diciendo, vas a ir en mi nombre, vas a ir con mi carácter, vas a ir con mi llamado, porque yo te he llamado para ese pueblo. Entonces cuando él se presentaba en el llamado, cuando él se presentaba, él no podía ir allí a cogerle pena, a que los sentimientos lo... No. Él tenía que hacer su llamado de profeta. Tenía que ir, ¿verdad? Con la espada desenvainada. Él tenía que ir con la espada bien afilada. Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora dice el 5, ¿acaso ellos escuchen? ¿Acaso? Imagínense un maestro que vaya a dar clase y la principal le diga, mira, puede ser que ellos te escuchen, puede ser que a ellos no les importe. Ya yo conozco a esa gente. Ya yo iría preparado, que me escuchen bien, que no. Pero el problema aquí es que él tenía que ir preparado a todo. Dice, ¿acaso ellos te escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y aquí hay un punto tremendo que yo le voy a traer. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Fíjese que Dios le está diciendo al profeta, vas a ir, vas a hablar. Te escuchen, no te escuchen. Yo les estoy dando la oportunidad a ellos a través de ti para que ellos vuelvan a ¿qué? A honrar. Hermano, aquí vamos a entrar a un punto que no habíamos hablado de esto para nada. Dios te da a ti cuando tú lo honras. Cuando tú honras el llamado, Dios te da a ti la oportunidad de que los corazones a través de ti, si tú haces lo que el Señor te manda, a través de ti los corazones vuelvan a la honra que tienen que tener hacia Dios. ¿No es eso un privilegio? ¿No es eso un privilegio que uno pueda ser usado por Dios mismo para que un pueblo, para que naciones, para que familias, para que hombres, mujeres, entonces vengan a honrar al Señor?
Es algo tremendo porque cuando usted sigue buscando más adelante, y lo vamos a ir viendo, usted ve que el Señor le estaba diciendo, tú cuídate, no seas como ellos. En otras palabras, no me dejes a mí a pie. No dejes la honra a pie. Llévala contigo. No la dejes en tu casa. No la dejes. No, cuando vayas a hablar, habla conforme a lo que yo te estoy diciendo. Porque era de la única manera que el profeta podía ¿qué? Honrar al Señor. O sea, a este hombre Dios le estaba diciendo, de la única manera que tú me honras es haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. Pastor, me encuentro interesante que el profeta se iba a tener que enfrentar a dos situaciones en las que podía ser tentado como hombre, pienso yo, ¿verdad? Pensando como persona. Porque un pueblo empedernido es un pueblo que no puede dejar sus malos hábitos, sus malas costumbres fácilmente porque están muy arraigados a ellos. Y a la misma vez un pueblo insensible, de duro corazón. O sea que estaba tal vez en la vida del profeta, podía caer en la tentación de, bueno, se lo voy a decir, pero yo sé que no me van a escuchar. O sea, que hubiera indiferencia en él. Pero también que tratando entonces de convencerlos o hacerlos reaccionar, buscara mecanismos o estrategias de hombre y eso lo hiciera inclinarse e ir por donde mismo iba el pueblo. O sea, que era una posición tan difícil porque lo peor que uno tiene cuando está enseñando en cualquier área de la vida, ya sea en trabajo, la iglesia, lo que sea, es tener una persona terca, una persona que aún sabiendo que lo que tú le estás diciendo tiene razón, porque una persona con corazón empedernido puede aceptar lo que tú le estás diciendo como que es una verdad, pero como está tan arraigado a esa persona lo que vive, no lo puede dejar, o sea, sigue constantemente viviendo, o sea que no sé, pienso que sería una condición que verdaderamente tenía que estar aferrado a Dios para poder mantener una equidad emocional como persona. Pero por eso es que el Señor le da su espíritu. Y por eso es que el Señor lo preparó, ¿verdad? Para que él pudiera desempeñar este cargo. Ahí es donde viene la honra de Dios. O sea, Dios muestra su honra con lo que te da. Tú muestras la honra con lo que tú manifiestas de lo que Él te dio. O sea, Dios te da, te pone en tus manos para que tú administres, ¿sí? Dios le estaba poniendo un pueblo a Ezequiel rebelde. Tenía él que hacer su trabajo para aquellos que vinieran o aquellos que se fueran, aquellos que aceptaran o aquellos que... Entonces Dios lo estaba honrando a él con esa posición. Usted dice, wow, como Dios honra. Sí, Dios lo está honrando. Los propósitos de Dios son, mire hermano, mire, entienda esto. Es muy fácil trabajar con una iglesia que tiene deseo de trabajar, que tiene deseo de hacer las cosas, que tiene deseo de servirle a Dios, que tiene deseo de ayunar, que tiene deseo de orar y que tiene... Esa iglesia la pastorea cualquiera. Ellos mismos se pastorean, ellos mismos, porque no hay que mandarlos a ayunar, no hay que hacer un día de ayuno, no hay que decirle que oren. Ellos oran, ellos leen la Biblia, ellos cuidan el templo, ellos limpian los baños, ellos pintan las paredes. Eso es una iglesia que la pastorea cualquiera. Pregúntese a aquellos pastores que
no se les da esa oportunidad. Que hay que regañarlos, que hay que soltarlos, que hay que presionarlos, que hay que hacer cuanta cosa, y ahí es donde puede entrar lo que decía la pastora. Que dentro del deseo de hacer lo correcto, de hacer lo que esté bien, se afecta con el pueblo, se afecta con las responsabilidades, se afecta, y entonces, ¿qué pasa? Viene a ser prácticamente, llega un momento que es como el pueblo. Porque dice, ¿sabe qué? A mí ya no me interesa el pueblo este. A mí si Dios me... O sea, y ahí, ¿qué pasó? El pueblo afectó que la condición del llamado. Y eso, y de eso es mucho, hermano. Si usted le pregunta a la mayoría de los pastores, si ellos renunciaran, aun cuando ustedes los ven lo más... Y con esas iglesias, mega iglesias, y con todo, ¿sabe qué? Pregúntenle en la intimidad y que ellos sean sinceros. La mayoría renunciaron. Hay algunos que se están matados. Sí. ¿Por qué un pastor tiene 5 o 10 mil personas y se quita la vida? Si 25 o 30 son, y algunas veces le sacan las canas a uno por todos lados, imagínense ustedes 4.000, 5.000 personas, todo el mundo pidiendo, todo el mundo queriendo ser atendido, todo el mundo. Ahora imagínense 5.000 soldados haciendo lo mismo, tranquilito, tan, y todo el mundo hace. Mire, hermano, se para uno aquí. Ese pueblo no hay que hablarle mucho de él. Ese pueblo camina solo, camina solito. Todos los pastores quisieran tener un pueblo que camina solo. Todos los pastores quisieran tener un pueblo que haga todo lo que dice la Biblia, tranquilito. Y yo le voy a decir algo, es bien importante que usted entienda esto. Usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que hacer su parte para que el trabajo del pastor, el trabajo de los líderes, el trabajo de todo, sea más placentero, se disfrute. Si usted no lo hace, lo están apuntando. Si usted no se preocupa, lo están apuntando. Acuérdese que día a día Dios le da la oportunidad a usted para hacer historia. Por eso que es que aún cuando usted está adorando al Señor, usted está alabando, usted no puede venir un día y decir, hoy sabes qué, Señora, las cosas no me han salido bien, tú no me has respaldado, hoy yo no te voy a cantar. Hoy yo no voy a alzar mis manos, hoy no me interesa. Hermano, el día que usted haga eso, lamentablemente usted contristó al Espíritu Santo, y prepárese porque va a pasar días de sequedad, de hambre. El día que a usted no le importe cómo usted se vista, cómo ya usted hable, cómo ya usted sabe qué, usted tiene el espíritu contristado. Y el espíritu contristado, lamentablemente, Él es el único que nos enseña a nosotros la verdad y nos abre los oídos para que el Padre hable a nuestra vida. Piensen en eso. O sea, nosotros estamos para obedecer, y obedeciendo honramos al Señor. Ahora, dice también, ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde? Siempre, y la palabra siempre es honra de Dios. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. En otras palabras, Dios está diciendo, yo mismo me encargaré de que por siempre se sepa que tú fuiste profeta
y fuiste profeta entre ellos. ¿Cuántos han leído cuando Jesucristo dijo: el que diera un vaso de agua a un profeta recibirá recompensa de profeta? Quiere decir que el profeta se le recompensa. Quiere decir que al pastor se le recompensa. Quiere decir que a los administradores se le recompensa. Quiere decir que el que administra bien los dones se le recompensa. ¿Me va entendiendo? Hay recompensa de parte de Dios. Entonces aquí le está diciendo: ¿sabe que tu recompensa será que entre todos ellos, cuando tú te mantengas, si tú te mantienes, yo te voy a ¿qué? A honrar. ¿Y será para cuánto? Para siempre. Siempre. Ahora dice: y tú, hijo de hombre, ¿qué? No les temas. Quiere decir, hermano, que el temor en un líder viene a ser ¿qué? Deshonra. Vaya pensando en esto. ¿Usted le tiene temor a alguien? Que se vaya a enojar, que se vaya... Si usted no se preocupa por echar fuera ese temor y hacer su trabajo, usted deshonra a Dios. Y el temor, ¿sabe qué es lo que sucede? Se apodera de ti. Yo he visto pastores, hermano. Yo recuerdo una vez que un hombre le dijo al pastor: pastor, aquí usted va a tener que hablar fuerte a esta congregación, porque de verdad que aquí lo que tiene es un relajo. Y él dijo: el día que le hable fuerte a esta congregación se levantó. Y yo estaba en esa congregación. Y yo dije: no, ok, excelente. Ya yo sé quién me pastorea. No me levanté en contra de él, pero le dije al Señor: Señor, cuando tú quieras, ya yo me puedo ir. ¿Sabe por qué? Porque cuando, escúchame bien, cuando hay líderes que tienen miedo, cuando hay líderes que no hacen lo que Dios les manda hacer, eso se apodera de todo el pueblo. Ustedes se tienen que preocupar quién los lidera y cómo se les habla. Ustedes tienen que preocuparse. Y ustedes tienen que preocuparse qué es lo que Dios le habla a través de su líder. Porque el problema de esto está que si usted lo que desea es un evangelio, de venir a la iglesia cuando usted quiere, de simple y sencillamente abrir la Biblia cuando usted le dé la gana, de hacer o decir cuando usted quiera, este no es el lugar. Porque para llegar a las naciones, para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, nosotros no podemos llegar con gente débil y con gente que hoy sí y mañana no. No se puede. Tiene que ser con gente que determine: lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. No es con nuestro carácter, es con el carácter del Espíritu Santo de Dios. Con ese es que tú vas a hablar la verdad, y después le vas a dar un beso en la mejilla, le vas a dar un abrazo y a decir que lo amas mucho. Pero no vas a dejar de decirle la verdad. Así es que se mueven los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Dice: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Quería decir que ese pueblo era ofensivo, era un pueblo retante, era un pueblo que, ya usted sabe, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. ¿Usted sabe lo que es un escorpión?
Mire, le tumba la vida a cualquiera en un ratito. Aunque mora con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son, ¿qué? Casa rebelde. En otras palabras, dentro de la soberanía de Dios, Dios le estaba diciendo al profeta: yo estoy permitiendo que este pueblo sea rebelde, pero yo también estoy permitiendo que haya palabra en medio de ellos, que haya oportunidad en medio de ellos. ¿No es Dios misericordioso? No se crea que Dios no podía someter a ese pueblo, no se crea que Dios no podía terminar ese pueblo. Muy fácil lo podía hacer. Pero lo que pasa es que Dios nunca va a juzgar a un pueblo de la primera. Dentro de la soberanía de Dios, fíjese que Dios tiene tanta misericordia que aún el salmista se dio cuenta que las misericordias de Dios se renuevan ¿cuándo? Cada mañana. En otras palabras, si me arrepiento hoy, el Señor, ¿qué hace? Me perdona, se olvida de lo que pasó y ¿qué? Me trata como un hijo nuevo, me trata como... Ahora, imagínense cuando queremos jugar con la misericordia del Señor. Ya ahí es otra cosa. Porque entonces estamos, ¿qué? Deshonrando a nuestro Dios. Dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Cuántas veces ha hablado que son? O sea, el pueblo que el Señor lo estaba enviando verdaderamente era por la soberanía, hermano. Verdaderamente uno puede entender que la soberanía de Dios es la soberanía de Dios. Y yo lo que quiero es que usted vaya viendo que una cosa es la soberanía en nuestra vida personal. O sea, no se habla mucho de Ezequiel como se habla de Job, sino que Ezequiel se empieza a hablar más de su ministerio. O sea, el enfoque es diferente. Entonces yo quiero traer, ¿verdad?, esos dos enfoques. Cómo nosotros podemos honrar a Dios con nuestra vida privada, ¿verdad?, con nuestras acciones privadas, pero también cómo nosotros podemos honrar a Dios como llamados, como escogidos para llevar ¿qué? El mensaje de Dios, de la mente de Dios. Tremendo, ¿no? Ahora dice, mas tú, el 8, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Oye. O sea, para nosotros poder entender la soberanía, tenemos que escuchar. Para poder nosotros honrar la soberanía de Dios, tenemos que escuchar. Oye lo que yo te hablo. Dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Entonces le dice, como ya estás escuchando, abre tu boca y come lo que yo te doy. Abre tu boca y come lo que yo te estoy dando. En este caso, la boca era ¿qué? El oído. Porque él le estaba diciendo, escucha, pero a la misma vez le estaba diciendo, come. ¿Cómo tú comes en el mundo espiritual? Por los oídos. ¿Sabes? Tú no coges la Biblia y empiezas a comértela. Es más, si fuera así mucho para no tenerla que leer y todo, se la... ¿Verdad? Sería más fácil. Me la como toda en un día y ya la tengo en el vientre. ¿Verdad? Aunque hay gente que ni así. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar. Dice,
abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y qué, y ayes. En otras palabras, el Señor le estaba dando a comer al profeta lo que iba a salir del profeta. ¿Qué iban a salir? Endechas, quisiera que la pastora me Lamentación. bueno, lo que pasa es que dice lamentaciones, pero hay Gemidos y Ok. ayes. Porque fíjese que lo interesante aquí está que las lamentaciones, los gemidos, los ayes, hermano, estaban adentro. Por eso es que el que come la palabra de Dios, hermano, ¿cuántos comen la palabra de Dios? Tienen que comer la palabra de Dios, no pueden dejar de comer palabra de Dios. Coma palabra de Dios. Coma palabra de Dios. No juegue con su tiempo. Coma palabra de Dios. Cómasela. Cómasela. Léala. Escudriñala. Pregúntese usted mismo cuánto tiempo lleva en su casa sin leer la palabra. Pregúntese cuánto tiempo usted tomaba antes para buscar la palabra y para escudriñarla. Busque, verifique a ver. Verifique a ver si usted abre la palabra en su casa. Si su hijo o su hija lo ve leyendo la Biblia, lo ve estudiando, lo ve orando. Gente que dice, no, eso es privado mío. Ya nadie me tiene que ver. Claro, porque no ora, ni lees la Biblia, ni haces nada. Por eso es que es privado. El que mantiene sus cosas en privado de su familia es porque no la hace. Claro, tú no le tienes que decir a tu esposa, pero tú le tienes que enseñar a tu hijo que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que... Fíjese que algo me llamaba la atención, y es esto. Algunos están esperando estar en el día, en la posición de su llamamiento para entonces prepararse. Eso es el castigo más grande que puedan recibir un llamado. Ok, ahora como me pusieron, pues entonces yo me voy a preparar, porque ahora yo tengo que ser santo, ahora yo tengo que ser puro, ahora yo tengo que ser recto, y yo les voy a decir lo que ellos tienen que hacer. No, hermano, la mayor predicación siempre va a ser tu ejemplo de vida. Es tu ejemplo de vida. Y tu ejemplo de vida no es que seas callado, nada más, no es que sea una persona jovial, no es que sea, no. Tu ejemplo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Tú tienes que decirle a la gente también que Cristo los ama, pero que hay un infierno. Tú tienes que decirle que hay demonios que se apoderan de ellos. Tú tienes que darle las experiencias contigo mismo de los demonios que te ataban a ti. Tú tienes que hablarle de la vida privada tuya muchas veces para que ellos puedan entender de dónde Dios te sacó a ti. ¿Cómo se convertirán si no hay quien les predique?
¿Cómo se convertirán si no hay quien testifique? ¿Cómo creerán si no hay quien dé testimonio? ¿Cómo, hermano? Mire, hermano, cuando un cristiano está silenciado, el diablo está contento. El diablo está contentísimo con ese. Ya yo iba a decir cuando un diablo, pues casi, pero cuando una persona está comprometida con el mal, eso es lo mejor para el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque ese es un enemigo de la cruz, ese es un enemigo de Dios, que va a la iglesia, que carga una Biblia. ¿Usted sabía eso? Mire, hermano, si usted no se preocupa por honrar el nombre de Cristo, usted está honrando el nombre de Satanás. Si usted no se preocupa por hacer lo que dice la palabra, usted está deshonrando el nombre de Jesucristo y está dándole puntos al gobierno y a las huestes malignas de Satanás. ¿Usted quiere ver milagros, prodigios? ¿Usted quiere ver la mano de Dios? ¿Usted quiere ver? Pues ¿sabe qué? Simple y sencillamente diga al Señor: Señor, aquí estoy disponible para hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Dime cuál es mi nombre y entonces yo voy a hacerlo. Ezequiel no lo llamaron como Ezequiel, le dijeron ¿cómo? Hijo de hombre. ¿Y sabe cuál fue el nombre que le pusieron? Ve a los hijos de Israel, casa rebelde, les hablen, o sea, te escuchen o no te escuchen, les hablarás. Y volvieron y le dijeron: casa rebelde son, no seas como ellos. O sea, en otras palabras, le estaban dando un privilegio, le estaban dando una manera, forma de Dios manifestarse para poder salvar. Hermano, escúcheme bien. No es que Dios ya no quiera salvar. Es que muchas veces nosotros hemos tirado al lado el llamado de Dios. El llamado de Dios es para salvación. Es para sanar, para libertar los cautivos. Mire, con esto termino. Ezequiel pudo honrar a Dios. Usted busca el libro de Ezequiel y léalo. Él pudo honrar a Dios. ¿Dios lo dejó en el camino? No, nunca lo dejó. Nunca lo dejaron. Él está por siempre en un lugar especial, delante de la presencia del Señor. No hay hombre que te pueda tocar cuando tú haces honra al Señor. No hay diablo, no hay infierno, no te pueden tocar. Aunque busquen la forma y traten y se metan por aquí y salgan por allá y traigan más enemigos y sigan buscando, no pueden tocarte. No pueden tocarte, y más cuando tú tienes una señal en tu frente. La señal que tenía este hombre era más fuerte que todo el campo de rebeldía que tenía el enemigo. Cuando se levantaba Ezequiel a hablar, el poder de la palabra se manifestaba y tenían que escucharlo. No era si querían, tenían que escucharlo. ¿Ah?
Claro, había gente que... Pero ellos sabían que estaba hablando. El poder de Dios, dentro de la soberanía de Dios, dentro de la soberanía de Dios, Dios le permitió a Ezequiel vivir dentro de un pueblo que se le hablaba y no escuchaba. O que escuchaba, pero no hacía. Pero no dejó de cumplirse la soberanía de Dios y la honra de Dios a su profeta. Amén. Y su profeta aprendió. Amén. Con las instrucciones, con el estilo de vida, con sus acciones, aprendió a honrar a quién, a Dios. Dios le dio, amén, y él le dio al pueblo. ¿Entendiste eso? Dios le dio, él le dio a quién, al pueblo. ¿Cómo tú honras a Dios? Recibiendo de Dios y ¿qué? Y dando al pueblo. Dios te bendiga.